Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wilfredo, aquí trayéndoles el mensaje del día. El mensaje del día es Jesús es tus bienes. Jesús es tus bienes. Am, si tienes a Jesús, lo tienes todo. Am, y si no tienes a Jesús, aunque creas que tengas algo, o que creas que tengas mucho, al final terminas perdiéndolo todo. Pero el que tiene a Jesús lo tiene todo. Ahora quiero leer del Salmos 49:12. El salmista habla de la honra de aquellos que llegan a tener. Y dice y los compara con animales. Muchas veces no son mejores que animales, porque los animales pierden, pierden sus cosas. Así también los humanos, nosotros perdemos nuestra honra, nuestros. Esta palabra honra en hebreo es bienes, nuestros bienes. Sea que tengamos nuestras casas, carros, negocios, dinero, nuestros bienes. Perdemos nuestros bienes. Ahora lo que quiero invitarte ahora es a que pienses en Jesús como tu bien, como tus bienes. Hay un autor que escribe una serie de libros, y él describe un bien como algo que produce dinero. Por ejemplo, muchas veces puedes comprarte un carro caro, pero ese carro caro vas a tener que invertirle para mantenerlo. Entonces, si no tienes dinero, nada más tienes para comprar el carro, entonces vas a tener dificultades, porque el carro no es un bien que produzca. Es un bien nada más para que te mires bien manejando, pero no es un bien que te produzca dinero. Entonces este autor habla de bienes que producen. Entonces quiero que pienses en Jesús como un bien que te produce dinero, que mires a Jesús. Ahora todas las cosas se traducen espiritualmente, y lo espiritual es gobernado por las palabras que uno cree. Son las palabras que gobiernan lo espiritual. Por eso Jesús hablaba de su carne y de su sangre, pero al final dio la esencia, que es la palabra. La carne de nada aprovecha, pero mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, al final del asunto, estamos hablando de palabras. Jesús es tu honra. Jesús es tu bien, tus bienes. Jesús es tus bienes. Él es. Y cuando Jesús es tus bienes, nadie te puede quitar esos bienes. Esos bienes son tuyos. Habrá personas ahorita que tengan bastantes carros, bastantes casas, bastantes negocios, pero esos bienes no son permanentes. Los bienes que son en Jesús son permanentes. A Jesús no te lo quitan. Entonces eso es lo que quiero ver, que veas ahora, que veas la honra, el bien que está en Jesús, para que seas rico verdaderamente, y lo demás se manifiesta. Por eso es que es importante hablar, porque cuando tú escuchas, es importante oír a que alguien hable algo bueno, porque cuando tú escuchas, nace la fe. De lo que tú escuchas, tú vas a creer. Si tú escuchas, Dios nos quiere pobres, a Dios le agrada que nosotros vivamos pobres, ni es bíblico, pero tú lo escuchas, y lo escuchas, y lo escuchas, y lo escuchas. Se convierte en fe. Se vuelve fe para ti. Entonces tu alrededor va a ser pobreza,
tu alrededor va a ser pobreza. Entonces, porque eso es lo que tú escuchas. Pero si tú escuchas, Jesús es tu bien, Jesús es tu bien, tú empiezas a pensar, Jesús es mi bien. Entonces, esos bienes se vuelven espirituales y no hay nadie que te los pueda quitar. Y esos bienes espirituales se van a manifestar en lo físico. Y no hay nadie que te los pueda quitar porque sus bienes son Jesús. Entonces por eso es que es bueno que empieces a creer. A alguien que vive bajo la ley le cuesta mucho confesar. Porque el que vive bajo la ley quiere ser una persona realista. Una persona que hable la verdad. Pero el que vive bajo la fe habla de acuerdo a lo que vale Jesús, al honor de Jesús. No, porque uno no es el que está produciendo, es Jesús. Uno está confiando en lo que Jesús hizo. Uno toma su asiento, se sienta uno en lo que Jesús ha hecho. Entonces, Salmos 49:12 dice: mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que son cortadas. Este es su camino, su locura, y sus descendientes correrán el dicho de ellos. Como ovejas son puestos en el Seol, la muerte los pastorea. La muerte los pastorea. ¿Cómo? Es tremendo. No, por eso es que cuando uno dice Jesús es mi pastor, uno puede decir, pero ahí el texto dice Jehová. David dijo Jehová. No. Cuando Jesús vino en el Nuevo Testamento y envió a los discípulos, no les dijo, vayan y prediquen en el nombre de Jehová. No, dijo, vayan y prediquen en el nombre de Jesús, en mi nombre. Usen mi nombre. Entonces ahora ya sabemos quién es Jehová. Sabemos que es Jesús. Entonces ahora podemos decir con confianza, Jesús es mi pastor. Pero a estas personas dicen, no, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñarán de ellos por la mañana. Se consumirán su bien, parecerán en sepultura de su morada. Ciertamente Dios rescatará mi vida de la mano del Seol cuando me tomará. El salmista creía que Dios lo iba a rescatar del Seol, que la muerte no iba a ser su pastor. Y esa palabra profética para Jesús, que Jesús no permaneció en el Seol, resucitó al tercer día. La muerte no tiene poder sobre Jesús. Y dice, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta su gloria de su casa, porque en su muerte no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, porque mientras viviere será su vida bendita, y tú serás loado como fueres próspero. Entrará en las generaciones de su padre, no verán la luz para siempre. El hombre que honra, que no entiende, semejante a las bestias que son cortadas. Esa palabra honra es bien. Lo que le llaman un bien que la persona tiene. Bienes, si la persona tiene muchas riquezas, son bienes. Muere, se los deja a alguien más. Alguien más va a vivir de esos bienes. Alguien más va a tomar esos bienes. El que vive se queda con esos bienes. Muchas veces el gobierno recupera casas de las personas que murieron, que dejaron sus casas, carros, o otras veces familiares terminan peleando por las cosas. Pero cuando Jesús es tu bien, ¿quién te va a quitar a Jesús? La muerte no será tu pastora, será Jesús tu pastor. Jesús es tu pastor. Tienes que empezar a vivir bajo el nuevo pacto. El nuevo pacto, el pacto de gracia, del amor de Dios. El amor de Dios es la senda de justicia, la senda de la vida. La ley no es la senda de la justicia, la ley no es la senda de la vida. La ley lleva a la muerte. Por eso es que cuando Jesús vino, era la manera de Dios mostrar lo nuevo.
el amor de Dios. Pero las personas que están acostumbradas a la ley no pudieron recibirle porque son conceptos diferentes, no son compatibles. Jesús es por fe, la ley es por obras. El que haga vive. En Jesús no. Jesús es el que hizo. Él cumplió la ley. Nosotros creemos en Él. Nosotros somos sus porristas. Y cuando confesamos y nos regocijamos en Él y glorificamos su nombre, nos vestimos de Él. Todo se hace por la fe en el nuevo pacto. Así que piensa en eso, honra y bien. Honra y bien. Y haz Jesús tu honra, haz Jesús tu bien. Confiésalo que Jesús es tu honra. Y cuando lo creas, nadie te podrá quitar esos bienes. Así que ese es el mensaje del día. Dios te bendiga. Te veo mañana. Bye bye.